Capítulo 7. Te hablo Cirila. Lo siento papá. Los pensamientos de Cirila habían estado muy lejos de ahí y el duque, que sabía quién ocupaba la mente y el corazón de su hija, apretó los labios antes de decir con tono amable. Te sugería que esta tarde condujéramos el nuevo par de bayos que compré para regalar a Edmund a su regreso. ¿Un nuevo par papá? Sí. Los vendieron en la localidad y me di cuenta de que son muy finos aunque les falta entrenamiento. Los conseguí a un precio bastante razonable. Estoy segura que Edmund se alegrará. Ve a ponerte tu sombrero. Yo diré a Burton que haga traer el faetón enseguida. Cirila obediente se puso de pie y dirigió a su padre una pequeña sonrisa antes de retirarse. Él la observó y notó que estaba muy delgada y que Hannah tenía razón al decir que se consumía. Se preguntó qué podía hacer, pero no pudo encontrar respuesta. El faetón del duque era muy diferente a los que poseían el marqués y el príncipe. Alto, difícil de conducir pero que podía desarrollar una alta velocidad. Por su misma altura resultaba peligroso. Al subir a él el duque dijo a los palafreneros: iremos cerca así que no los necesitaremos. Era un excelente conductor y disfrutaría entrenando los nuevos caballos de Edmund. Para complacer a su padre Cirila dijo: cuento los días para volver a ver a Edmund y ahora sí podré alcanzarlo cuando cabalguemos juntos. Creo que sí porque has practicado, cabalgas muy bien. Tanto Edmund como yo lo heredamos de ti papá dijo Cirila y observó que a su padre le agradaba el halago. Cruzaron el parque y después dieron vuelta a la derecha por la orilla de un bosque. ¿A dónde vamos? No solo pruebo los caballos, aprovecho la oportunidad para visitar a Jackson con quien debo discutir algunas construcciones. ¿Te acuerdas de él? Es el granjero que vive allá abajo, en Dinglebottom, la parte más baja del terreno tan difícil de cultivar. Sí. Lo recuerdo. Continuaron la marcha y ahora el camino empezó a descender abruptamente hacia Dinglebottom, donde la tierra permanecía resbaladiza casi todo el año. Sin embargo, un lindo paisaje estaba a la vista, con bardas bajas a cada lado del camino y toda la amplitud de la propiedad Hall que se perdía a la distancia. El duque tiraba de las riendas para que los caballos aminoraran la velocidad de su paso cuando de pronto, por encima de la cerca de la derecha, saltó un ciervo. Corrió justo frente a los bayos y los asustó de tal manera que uno de ellos resbaló y el otro respingó y al hacerlo atoró una rienda bajo el eje central del vehículo. Por un momento el faetón se estremeció, después los caballos partieron a todo galope fuera de control por el camino inclinado que llevaba a Dinglebottom. El duque tiraba de las riendas con todas sus fuerzas pero poco efecto lograba sobre los aterrados animales. Conocía bien el camino, hacía una curva cerrada al final de la colina después de pasar un puente de piedra. Desesperado, pensó que a menos que pudiera liberar la rienda atorada en el eje y controlar la enloquecida carrera de los caballos, allí sería donde se estrellarían. Pero había poco tiempo para pensar. ¿Debía indicar a Cirila que saltara? Comprendió que eso podría resultar más desastroso que el propio choque. En cuestión de segundos, el puente estaría frente a ellos y no podía hacer nada. A pesar de usar toda su fuerza no lograba controlar las desbocadas bestias. De pronto, un hombre surgió frente a ellos, desmontó y corrió a pararse en el centro del camino. El duque pensó que estaba loco. Cuando llegaron a él, con los brazos extendidos se aferró a las bridas de ambos caballos y las sostuvo con una fuerza férrea que los obligó a aminorar su velocidad. Aliviado, el duque comprendió que estaban salvados. Tiró de las riendas todavía más con todo el cuerpo tenso, tan tenso como estaba el hombre que se encontraba colgado de las cabezas de los caballos. A muy corta distancia del angosto puente el faetón se fue deteniendo poco a poco cuando justo allí uno de los bayos se encabritó y con uno de sus cascos golpeó en la cabeza al hombre que lo tenía aferrado. Él no los soltó pero sus pies resbalaron y al dar unos pasos más los caballos lo arrastraron. El duque escuchó que Cirila gritaba e inmediatamente saltaba del vehículo aún en movimiento mientras los caballos pasaban por encima del cuerpo del hombre que los detuviera y que yacía abajo del faetón. El duque no podía soltar todavía a los asustados animales pero intuyó sin necesidad de volver la cabeza que Cirila estaba de rodillas junto al cuerpo del marqués.
Le besaba el rostro con desesperación mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Va a necesitar muchos trajes nuevos su señoría». «Ya lo veo», contestó el marqués mientras se miraba en el espejo. Parecía imposible que hubiera perdido tanto peso y aunque sus pantalones color champaña, de tela tejida, se ajustaban como lo requería la moda, su chaqueta sí le quedaba muy ancha. «La mayoría de los caballeros, señor», comentó su ayuda de cámara, «habría subido de peso al permanecer en cama tanto tiempo, pero usted siempre es diferente a todos». La voz del hombre mostraba un orgullo que habría divertido al marqués si lo hubiese escuchado, pero solo pensaba en que ahora que el doctor le había permitido ponerse de pie de nuevo, el duque le ordenaría abandonar el castillo. No había visto para nada a su anfitrión desde que lo llevaron al castillo. Primero el doctor local, después Sir William Knifton, a quien fueron a buscar a Londres. Descubrieron que tenía 2 costillas fracturadas y muchas otras lastimaduras muy dolorosas. Un bayo lo había golpeado en un lado de la cabeza y el otro lo pateó cuando él cayó bajo el faetón. Después de que recobró el conocimiento apenas podía recordar lo sucedido. Luego, poco a poco recordó haber visto a Cirila paseando con su padre desde su escondite en el bosque. Había cabalgado bajo la sombra de los árboles mientras pensaba en la belleza que ella tenía y se preguntaba por milésima vez cuándo podría verla a solas. Notó vagamente que los caballos eran difíciles de controlar y solo cuando empezaron a descender por el empinado camino se dio cuenta de que podrían causar problemas. Pensó que el duque los conducía a demasiada velocidad cuando vio que saltaba el ciervo y por instinto adelantó su montura rumbo a ellos. Todo pareció suceder en un segundo. Comprendió de inmediato lo que debía hacer para salvar a Cirila y el riesgo que corría. Pero nada importaba excepto evitar la colisión inevitable si no controlaba a los caballos. «Tengo entendido», dijo Sir William Knifton sonriente durante su tercera visita al castillo para atender a su distinguido paciente, que jugó al héroe. «Tiene muchas condecoraciones que lo demuestran. Le aseguro que son muy dolorosas. Tuvo suerte de que las cosas no fueran peores. Pudo romperse un brazo, una pierna o ambos. ¿Cuándo podré levantarme?». Sir William necesitó mucho arte de persuasión para convencerlo de que primero debía esperar a que sanaran sus costillas. Pero como tomó en consideración la fortaleza y el estado atlético del marqués, indicó al ayudante de cámara que la recuperación sería mucho más rápida que la de cualquier otro hombre que hubiese sufrido algo semejante. «Manténgalo quieto el mayor tiempo posible», le indicó antes de retirarse. «Procure darle frecuentes masajes en las piernas, los más que él pueda tolerar, pero no le toque el pecho». «Comprendo, señor», respondió Davis. Era un hombre fuerte, ágil y pequeño que tenía muchos años al servicio del marqués y le era muy devoto. De hecho, fue quien logró que el marqués obedeciera las indicaciones de Sir William, aunque protestaba con frecuencia argumentando que no se dejaría amedrentar por el diagnóstico. Ahora al fin estaba de pie y se sentía mucho mejor de lo que esperaba. «Bajaré. Necesito aire fresco, digas lo que digas. Estoy harto de esta habitación y de todo lo que hay en ella». Pero no era verdad. Al lado de su cama y en la mesa junto a la ventana había 2 objetos hacia los cuales se dirigían sus ojos casi en todo momento de todos los días. Eran 2 floreros con azucenas. Fue lo primero que vio al recobrar el conocimiento y adivinó quién las envió y qué mensaje daban, aunque no podía verlo. Cirila lo amaba. Mientras permaneció en cama, hasta los intensos dolores que sufría los olvidaba al imaginar el rostro de ella en cada azucena, cuyos pétalos tenían la suavidad de su piel. Esa era la única comunicación que tenía con los habitantes del castillo de donde era un huésped involuntario. El duque no acudió a verlo, a Cirila no se le permitía visitarlo y solo lo atendía su propio ayuda de cámara. El señor Ashworth se había presentado 2 veces, pero ante la evidencia de que al marqués no le interesaba nada de lo que le decía dijo a Davis que esperaría a que el marqués lo llamara en caso de necesitarlo. «Su señoría tiene mucho en qué pensar, además de lo que llama sus endiablados dolores», comentó Davis. El señor Ashworth sabía que ocupaba la mente del marqués pero no llegó a ninguna conclusión de la razón por la cual se encontraba en el castillo hasta que vio a Cirila.
La reconoció al instante como la mujer del retrato que estaba en el dormitorio del marqués y al regresar a Londres canceló el contrato con los detectives pues estimó que no se necesitaría más de sus servicios. Bien, ya estoy listo, dijo el marqués. Lanzó una última mirada a su almidonada corbata, atada con gran habilidad por Davis. Llamaron a la puerta. Davis la abrió, habló con alguien y regresó para avisar. El duque solicita a su señoría que acuda usted al invernadero de cítricos. El marqués lanzó un suspiro. Había abrigado la esperanza de que el duque le brindara un poco más de tiempo antes de esa inevitable entrevista que tanto temía. Supuso que debía terminar ese asunto de una vez por todas, pero antes que el duque lo arrojara del castillo, se preguntó cómo podría enviar un mensaje para pedirle a Cirila que se vieran. Sería terrible salir del castillo sin decirle cuánto la amaba y que intentaba desesperadamente encontrar una solución para el futuro de ambos. Todas las semanas anteriores, desde que recobró el conocimiento, había pensado lo que podría argumentar frente al duque para que cambiara de opinión y diera su consentimiento para el matrimonio. No confiaba en que su acto de salvarles la vida a él y a Cirila influyera en un hombre que lo detestara y despreciara durante tantos años, incluso mucho antes que tuviera nada que ver con su hija. El duque pertenecía a los que reprobaban al grupo de la casa Carlton y brindaba toda su lealtad y obediencia al rey, aunque estuviera loco. Había pensado tanto en la situación que le parecía que no había aspecto que no hubiera examinado hasta que, mediante un proceso de eliminación, casi había perdido la esperanza de encontrar la felicidad para Cirila y para él mismo. Mientras se dirigía hacia la puerta se detuvo un momento a contemplar el jarrón con azucenas sobre la mesa que estaba junto a la ventana. El sol las iluminaba con una luz que daba a las flores un ligero tinte dorado y evocó el resplandor que rodeaba el cabello de Cirila en el cuadro de Lochner. Tenía la convicción de que sin su propia Virgen de las Azucenas, su vida sería tan triste y desolada que casi deseó que los caballos lo hubieran matado. ¿Cómo podré irme sin ella?, se preguntó. Pero cómo lograr hacer entender al duque la verdad. Él había cambiado en muchos aspectos desde que la conoció porque su amor le hizo alcanzar una nueva comprensión de la gente además de hacerlo sentir emociones que ni siquiera tenía idea que existiesen. Recordó su comportamiento de los años pasados y se escandalizó avergonzado de sí mismo. Comprendió cuán insensible había sido con frecuencia y tuvo que admitir su egoísmo y vanidad. Amar a Cirila lo había hecho sufrir de una manera que jamás concibió posible. Al menos en el futuro sería más compasivo con el sufrimiento de otros, tomaría en cuenta los sentimientos de los demás. Tenga cuidado su señoría y no abuse, decía Davis. Lo esperaré para que se acueste antes de la cena, verá que a esa hora se alegrará de volver a la cama y descansar. El marqués pensó que tal vez no podría regresar y acostarse sino que tendría que marcharse porque el duque ya no le permitiría quedarse más tiempo en el castillo. Pero no valía la pena comentarlo con Davis. Así que se limitó a poner la mano sobre el hombro de su ayuda de cámara en un gesto de gratitud por todo lo que había hecho por él. Bajó por la escalera con lentitud tomado del pasamano. No le costó trabajo caminar pues con el masaje que Davis dio todos los días a sus piernas había conservado fuertes sus músculos. Pero no quería correr riesgos. Al llegar al vestíbulo preguntó a uno de los lacayos que estaba de servicio. ¿Podría conducirme al invernadero de cítricos? Sí, su señoría. El joven se mostró encantado por la oportunidad de servir al hombre a quien siempre había admirado como deportista, y más ahora después de enterarse de la forma en que había salvado al duque y a Cirila de lo que pudo ser un fatal accidente. El marqués no lo sabía, pero hasta los viejos que solían reunirse en la posada local ahora brindaban en su honor. Fue conducido por el corredor que llevaba hacia el lado sur de la casa donde se había construido el invernadero. Le pareció un lugar extraño para la seria conversación que esperaba tener con su anfitrión. Por Davis se había enterado de que el duque estaba muy interesado en el cultivo de plantas exóticas, en especial orquídeas. Se preguntó si de ahí habría cortado Cirila las azucenas y si tendría oportunidad de agradecerle el mensaje que le llevaran y confiarle que lo había animado en los momentos en que estaba más deprimido. Azucenas tan blancas, puras y hermosas como ella.
que habían sido parte de sus pensamientos sin cesar desde la primera vez que se extasió con su adorable rostro en el cuadro de Lochner. Me enamoré a primera vista, pensó, y ese amor había crecido hasta llenar por completo su mundo y hacía imposible que entrara en él nada más que Cirila y su necesidad de ella. Llegó al invernadero, el sirviente le abrió la puerta y él penetró en una atmósfera cálida, plena de suave fragancia. Había orquídeas de todo tipo, arbustos exóticos de países lejanos que crecían casi hasta el techo y también azaleas. Justo frente a él había una fuente brillante a la luz del sol que penetraba a través de las largas ventanas ovaladas y el agua que surgía de ella caía con un sonido musical en una pila de piedra de exquisito tallado. Miró a su alrededor en busca del duque. Entonces, detrás de la fuente, casi como si emergiera del agua, apareció Cirila. El marqués permaneció inmóvil, casi no podía creerlo después de tanto tiempo de no verla. Sin embargo estaba ahí, tan bella como las azucenas con las cuales la comparó minutos antes en su dormitorio. Con lentitud ella se le acercó y cuando estaban ya a unos pocos pasos de distancia dijo con voz muy suave: «¿Estás ya levantado? No sabía que estuvieras mejor». «Estoy bien». Sus labios decían una cosa pero sus miradas decían algo muy diferente. Estaba tan asustada. Preocupada. «Me dijeron que te repondrías pero no podía creerlo. Como ves, lo hice. ¿Cómo pudiste ser tan valiente? Tu valor fue increíble. Maravilloso. Antes que nos salvaras pensaba que moriría y nunca más volvería a verte». Su voz reflejaba tanto dolor que en un impulso el marqués extendió sus manos hacia ella. Ella las tomó entre las suyas mientras decía: «Debes sentarte para que descanses. Puedo hacer cualquier cosa con tal de verte». Lo condujo hacia un asiento de mármol cubierto con cojines de seda. Se sentaron sin dejar de mirarse y él pensó como tantas veces antes que era imposible que hubiera una mujer más hermosa. Pero también se dio cuenta de que Cirila estaba mucho más delgada y en su rostro había un gesto más espiritual que antes. Sus ojos parecían enormes no solo porque como él había perdido mucho peso, sino por lo mucho que había sufrido. ¿Has estado enferma, mi amor? Cirila negó con la cabeza. No. Solo preocupada por ti. Yo he pensado solo en ti. Tenía tanto temor de no poder verte. Solo las azucenas que me enviabas me daban esperanzas. Pensé que comprenderías que no podría escribirte ni verte. Lo comprendí, pero, ¿qué vamos a hacer, mi tesoro? Cirila no le había soltado las manos y ahora él sintió cómo le temblaban. ¿Qué dijo tu padre?, preguntó con ansiedad. Nada. Eso lo hace todavía más difícil. Pensé que tal vez hablaría conmigo después de que nos salvaste. Pero no lo hizo y yo temí empeorar las cosas. Te comprendo. Hablaré con él. De hecho esperaba hacerlo ahora mismo. ¿Te mandó decir que vinieras aquí? Sí. Qué extraño. ¿Por qué? Porque a mí también me dijo que viniera al invernadero. Miró al marqués y lanzó una exclamación. Quería que nos reuniéramos. Tal vez tuvo la intención de que nos despidiéramos. En las presentes circunstancias sería una amabilidad. ¿Despedirnos? ¿Cómo podríamos despedirnos? No lo imagino. Oh mi adorada, tengo tanto que decirte y tanto que explicarte. Ella le soltó una mano y colocó dos dedos sobre sus labios para impedir que hablara. No es necesario. Lo he pensado mucho y ahora comprendo muchas cosas que antes no entendía. ¿Qué entendiste? Puedo estar equivocada pero siento que como querías que estuviéramos solos. Como yo también lo quería. Sencillamente no se te ocurrió pensar que teníamos que casarnos. ¿Cómo puedes ser tan perfecta, tan maravillosa y comprender cómo ninguna otra mujer podría hacerlo? Esa es la verdad, mi amor. Pero pensé que nunca lograría que me creyeras. Hizo una pausa y luego agregó. Cuando me di cuenta de que te había herido, cuando supe lo tonto que había sido al perderte, me maldije una y otra vez. Yo también fui muy tonta al no comprender. Pero fue tan horrible en muchos sentidos saber lo que mamá sufrió por fugarse con Franz Weintraub. Lo amaba con desesperación pero yo pensé que lo que ella soportó arruinaría nuestro amor. Lo habría hecho. Si solo me hubieras dicho, si me hubieras explicado. Lo sé, lo interrumpió Cirila, he pensado mucho en ello y entonces no comprendía como ahora que el amor es más grande que cualquier cosa.
más grande e importante incluso que casarse. Aspiró hondo antes de agregar. Si todavía me aceptas. Y papá no nos deja casarnos, me iré contigo. ¿Crees que te permitiría hacerlo? Te quiero como mi esposa. Te deseo a mi lado noche y día desde ahora y por toda la eternidad. Pero te adoro porque lo hayas sugerido. Pero si no me llevas contigo y papá no nos permite casarnos, ¿qué será de nosotros? Preguntó Cirila con voz temblorosa. Me he hecho esa pregunta millones de veces. Yo he rezado y rezado para que de algún modo suceda un milagro y todo se arregle, pero a veces siento que nadie, ni siquiera mamá, escucha mis plegarias. Tu madre comprendería lo que sentimos. Lo sé y tal vez pensaría que fui una tonta al no irme contigo como tú deseabas que lo hiciera para que estuviéramos solos en la casita con jardín. Tuviste razón al negarte. Toda la razón. Te amaba Cirila pero no de la misma forma que te amo ahora, porque te venero mi pequeña Virgen de las Azucenas, con toda mi alma y mi corazón. No te echaré a perder ni te lastimaré en ningún sentido. Nunca me lastimaría estar contigo. Lo haría. Solo lo bueno y perfecto es correcto para ti. Por eso mi amor, a menos que tu padre nos permita casarnos tendré que irme. Cirila exclamó. No puedo perderte. No puedo. Si me dejas me moriré. Apenas susurró. Sin embargo las palabras parecieron resonar y el marqués la miró. El dolor en la mirada de ambos los unió como no habían estado unidos nunca. Era como si sus vidas se fundieran una en la otra de manera que ni la muerte podría dividirlos. Entonces, mientras se miraban uno al otro con tristeza, escucharon que se abría la puerta del invernadero y pasos que se acercaban. Ninguno volvió la cabeza. Presentían quién se aproximaba y el marqués se sintió al borde de un abismo. Abajo lo esperaba un precipicio que conducía a la destrucción y arriba quedaban inalcanzables el azul del cielo y la luz del sol. Su mano apretó la de Cirila y con un esfuerzo sobrehumano desvió la vista de ella para mirar a la figura que avanzaba hacia ellos. Se disponía a ponerse de pie pero el duque lo detuvo con un ademán. No se levante Fanny. Sé que tiene que cuidar sus fuerzas ya que es la primera vez que sale. Agradezco su hospitalidad su señoría. Le pareció que su voz provenía de muy lejos y que no era en realidad suya. Debido a la proximidad de Cirila y a todo lo que se habían dicho, le costaba trabajo que su cerebro funcionara, y pensar con claridad le resultaba casi imposible. He recibido buenos informes de su recuperación dijo el duque. Tal vez su señoría, cuando sea conveniente, me permita hablar con usted. El marqués se dio cuenta de que el duque no lo veía a él sino que observaba a Cirila. Ella, con el rostro muy pálido, levantado hacia su padre lo miraba suplicante. No hizo el intento de soltar la mano del marqués, por el contrario se aferraba más fuerte como si temiera que en cualquier momento los separaran, tal vez para siempre. Sugiero querida que dentro de 10 minutos conduzcas a nuestro huésped al salón azul. Ahí tomaremos el té y después, si no está muy cansado, haremos planes. ¿Planes papá? El duque sonrió. Una boda, sea sencilla o grandiosa, siempre requiere una planeación detallada y deberíamos elegir un día en que los jardines estén con mayor lucimiento. El duque se alejó y escucharon que la puerta del invernadero se cerraba detrás de él. Por un momento ni el marqués ni Cirila pudieron moverse. Al fin con una voz apenas audible Cirila preguntó. ¿Escuchaste lo que dijo o lo imaginé? El marqués emitió un sonido que era mitad exclamación de triunfo y mitad carcajada. Tú lo escuchaste y yo también. Oh mi amor. Mi dulzura. ¿Te das cuenta? Hemos ganado y ya no hay que temer. La acercó a él mientras hablaba y la abrazó, sus labios se posaron en su cabellera. Ganamos mi amor. Podemos casarnos y podrás ser mía. Ya no tendré que continuar la búsqueda de mi pequeña Virgen de las Azucenas. Cirila había ocultado el rostro en su hombro y después de un instante, con tono de voz muy diferente, él agregó. ¿Lloras mi preciosa? Mi amor no llores. No puedo creer que sea verdad. No puedo creer que papá hablara en serio. Lloro porque soy muy feliz. El marqués experimentó la desagradable sensación de estar también a punto de llorar. Se debía a su debilidad y sobre todo al intenso e increíble alivio de saber que había conseguido a Cirila. Colocó sus dedos bajo la barbilla de Cirila y le hizo levantar el rostro hacia él. Todo cambió y no habrá más lágrimas.
ni más desdicha. Te amo. Te haré feliz y nunca más volverás a llorar. Es verdad. Es cierto. ¿Que es verdad? Lo es. Entonces sus labios se unieron. Mientras se besaban, Cirila volvió a sentir la maravillosa gloria que conoció antes. Sin embargo, en los besos del marqués había una nueva reverencia, como si lo invadiera la misma abrumadora gratitud que a ella. Por ese milagro había rezado, el momento en que la oscuridad se desvanecía y se elevaban juntos hacia la luz radiante que provenía de Dios. Te amo. Te amo, exclamó ella. El amor hizo que nos encontráramos y nos reunió a través de todas nuestras dificultades para que estemos juntos como siempre estuvo dispuesto. Es tan perfecto. Tan maravilloso. Ahora sé algo que nunca olvidaré. ¿Qué es, mi adorada? Que por mucho que uno lo intente, cuando el amor es real, el amor que proviene de Dios, nadie puede negarlo. Los dos lo intentamos hacer, pero nos resultó imposible, no solo a nosotros, sino también a tu padre. Debemos agradecérselo igual que a Dios porque nos ha dado un regalo que es parte de Él mismo. Eso es exacto, y tú, mi amor, eres una criatura de Dios, buena, pura y perfecta en todos sentidos, y yo necesito tu ayuda. Cirila le dirigió una sonrisa que él pensó era lo más hermoso que viera en su vida. Deseo ayudarte, pero no cambiarte, porque te amo tal como eres. Eres todo lo que siempre pensé que debía ser un hombre, bondadoso, gentil y muy valiente. ¿Cómo pude ser tan afortunada de encontrar a alguien como tú? No fue suerte. Fue el destino que nos ha manejado desde el principio. Al decirlo se convenció más aún de que era verdad. Fue el destino quien hiciera a Franz Weintraub pintar la falsificación de Lochner, quien hiciera que el cuadro llegara a manos del príncipe de Gales, quien lo hiciera pintar a Cirila de nuevo cuando falsificó el Van Dyck. Aparte de esa larga cadena de extrañas coincidencias que solo podían ser dirigidas por una fuerza superior a ellos, fue el destino quien lo condujo al castillo cuando ya casi había renunciado a la esperanza de encontrar a Cirila. Un aguacero, un accidente y ahí estaba Cirila, donde menos esperaba encontrarla. Como había permanecido en silencio unos segundos, Cirila lo miraba intrigada. ¿Piensas en el destino?, le preguntó. Creo que en realidad pensaba en ti, me resulta imposible pensar en otra cosa, como yo he pensado en ti. ¿Cómo reparar en nadie más cuando estabas tan cerca de mí? Sin embargo, no me atrevía a acercarme a ti. Algunas veces solía permanecer afuera de tu habitación con la esperanza de escuchar tu voz. Jamás lo harás en el futuro. Estarás adentro, muy cerca de mi corazón y nunca, nunca, es un juramento, volveré a perderte. Le sonrió y él pensó que le sería imposible a cualquier otra mujer ser tan encantadora. Te adoro, exclamó con una pasión que no tenía antes su voz. Cuando nos casamos, el jardín está precioso ahora. Vayamos a ver a tu padre y, por favor, mi querida, hazle notar que si no nos permite casarnos rápido, muy rápido, ambos nos consumiremos y no habrá boda, sino dos fantasmas que en el futuro asustarán a las nuevas generaciones del castillo. Eso jamás sucederá. Ambos se pusieron de pie. Entonces se miraron y se olvidaron de todo. Ella estaba en sus brazos y él la besaba apasionado, salvaje, insistente y sin embargo no la asustaba. Esto era el amor, divino y a la vez muy humano. Cirila podía sentir el fuego en los labios del marqués y como en su interior también se encendía una llama. Deseaba que la besara más y estar más y más cerca de él. No comprendía bien lo que la embargaba, solo sabía que era maravilloso y que era amor, el amor del que nunca podrían escapar y que ninguno de los dos podía negar. Fin.